no puedes irte ya mañana sale nuevamente al Medio Oriente. Mañana ya damos gracias al Señor que nos permitió tenerla unos días acá. 2 meses. 2 meses con nosotros y ha sido un lindo tiempo. Ella debe retornar nuevamente a servirle al Señor allí en el Medio Oriente. Mañana sale. ¿Por qué no extiende sus manos hacia ella y la bendecimos? Señor, te damos gracias por tu hija, Señor. Gracias por haberla traído, Señor, pero gracias porque ahora tú la llevas nuevamente, Señor, a su lugar de labores para que te sirva. Bendícela, Señor, en el nombre de Jesús en su vuelo, Señor, de regreso. Y Padre, tráela pronto nuevamente, Señor, a estar con nosotros. Gracias porque ella en este último domingo que está acá nos bendice con tu palabra, Señor. Padre, estoy expectante para escuchar lo que tú tienes para mí, Señor, y sé que mis hermanos igualmente. Bendícela, Señor, bendice la palabra. Ella es un instrumento de honra en tus manos en esta hora, un vaso de honra, Señor. Y Padre, úsala, ella predica con poder, Señor, en esta mañana, y cada corazón hoy se dispone a recibir. La bendecimos con toda bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias a Dios. Amén, iglesia, pues qué gozo. Sí, ya mañana me regreso por allí para afuerita, aquí nomás a la vuelta de la esquina, pero prontamente volveré, como dice una canción por ahí, volveré. Listo, ya se acordó de la canción, ahora vuelva acá, por favor, porque allá ya me los imagino bailando el merenguito de Volveré. Bueno. Hay unos temas en la vida del cristiano que deben ser continuamente aprendidos. Y cuando digo aprendidos es porque los escuchamos y decimos, yo eso ya me lo sé, yo eso ya no lo necesito. Y como cristianos a veces olvidamos los fundamentos de nuestra fe y de muchas cosas. Y la prédica de hoy, muy sencilla, con un título muy sencillo, una sola palabra, es básicamente el fundamento de nuestra fe en Cristo, y es el fundamento de lo que nos permitirá un día llegar a la presencia de Él, visible y tangiblemente, y es el arrepentimiento. Y hace más o menos unos 5 meses yo estaba sentada en una iglesia allí en Medio Oriente, en Irak, una iglesia donde me congrego, y una palabra similar a esta llegó y penetró, mi hermano, a lo más profundo de mi corazón. Y yo llevo caminando con el Señor desde que tengo 9 años, y cada vez que esto llega y penetra, es como que digo, Dios, gracias, porque seguramente había olvidado lo esencial de este tema. Y yo le pido al Señor y al Espíritu Santo, mi hermano, que esta palabra hoy penetre, y que si no penetre hoy, y si hoy de pronto por alguna razón de pronto no llega, que el Espíritu Santo la recuerde en algún momento, de alguna otra manera, pero que finalmente la esencia de lo que es la palabra arrepentimiento pueda venir a nuestra vida. Permítame orar, porque esto hay mucha lucha. Nosotros veíamos en uno de los libros que estamos viendo, Creciendo en Santidad, que tenemos 3 enemigos. Esos 3 enemigos: la carne, el mundo y el diablo. Muy bien, a veces el más fácil de recordar es el diablo, porque sentimos que siempre el enemigo es externo, que hay algo que el enemigo tiene y que está haciendo y que está, pero no, la carne, nuestra carne, nosotros mismos somos enemigos a veces de nosotros mismos para nuestro crecimiento espiritual. El mundo también, el mundo y sus deseos y todo lo que el enemigo puede controlar, y pues el enemigo, digamos, frontalmente hablando. Y este tema en particular tiene mucha resistencia, porque la carne, el mundo y Satanás
reconocen que en esto, en el arrepentimiento, es justamente en lo que hay poder para una vida plena en Jesús. Así que permítame orar y cubrir este tiempo en oración. Hagamos algo, qué pena, no lo quiero incomodar, pero sí lo quiero incomodar, o sea, no, pero sí. Póngase de pie. Póngase de pie. Y permítame orar y cubrir este tiempo en oración. Padre de la gloria, Espíritu de Dios, tú estás en este lugar. Hay una promesa clara que hoy reclamamos en el nombre de Jesús. Y es que cuando hay dos o más reunidos en tu nombre, allí estás tú. Aquí estamos más de 3 y convocamos tu nombre. Y tú estás aquí, Espíritu de Dios. Señor, dice tu palabra que tú condenas toda lengua que se levante en juicio contra ti, Señor. Nuestros pensamientos, cualquier cosa, Señor, que se levante en contra del conocimiento de Cristo, queda cautivo en el nombre de Jesús. Yo declaro un tiempo en el que tú hables, Espíritu Santo, a nuestros corazones y que nos toques, Señor, fibras muy sensibles, Señor, y que en medio de ese tocarnos fibras muy sensibles, Señor, tú nos hagas libres, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y esa predicación que yo escuché en esa ocasión, el autor, el predicador, el pastor citó un autor y adquirí el libro del autor, un autor de aquí nomasito, de 1650, del siglo XVII, Thomas Watson. Y Thomas Watson tiene un precioso libro que se llama La doctrina del arrepentimiento. Y leyendo este libro, que no voy ni en los 2 primeros capítulos, es un libro que vale la pena digerir con mucho cuidado, pero Thomas Watson dice algo que a mí me parece muy impresionante y quiero citarlo. Esto no es mi pensamiento, esto se lo regaló Dios a Thomas Watson en ese momento, y dice: el arrepentimiento y la fe son dos alas, imaginemos un avioncito equilibrándose una ala y la otra. El arrepentimiento y la fe son las 2 alas con las que el cristiano vuela al cielo. Y yo trataba como de entender un poquito más qué significa eso, y digo, sí, claro, bueno, claro, es que el arrepentimiento, mis hermanos, es finalmente lo que nos conecta con Dios. Hubo algo que nos separó de Dios en el Edén, que fue el pecado, y cuando nos separamos de Dios, pues ¿qué viene a hacer Dios? Él crea un plan que comienza desde el Génesis y va hasta el Apocalipsis, que es un plan redentor, es un plan en el que nosotros podamos volvernos a conectar con Él, porque estamos desconectados, no hay una gran brecha, hay un gran camino entre Dios y nosotros, una distancia impresionante. Pero lo que vino a hacer la cruz y lo que vino a hacer Jesús, pues fue justamente a cortar esa brecha, ¿no? Entonces hay unas figuras muy bonitas de acá nosotros, Dios acá y la cruz así como en el medio, y entonces nosotros podemos caminar sobre esa cruz para acercarnos a Jesús. Pero tiene que haber 2 cosas fundamentales. Una es el arrepentimiento, es reconocer mi falla, es reconocer mi pecado, es reconocer que necesito de un Salvador. Y por otro lado, la fe, para creer que obviamente la salvación de Jesús viene a mi vida y yo puedo caminar hacia el Padre. Entonces, el arrepentimiento y la fe, le hallo mucha razón a Thomas Watson, son las 2 alas con las que el cristiano vuela al cielo. Y él continúa diciendo algo que me impresionó, y esto también lo voy a repetir para que si tú anotas, eres de los que anota, lo anotes, o ahí en tu Biblia, o algún día cuando lo vuelvas a revisar vas a decir, ay, pero ¿qué es un arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? Porque tenemos a veces la concepción de que arrepentimiento es simplemente que algo nos hace sentir mal y ay, me arrepiento de haber hecho eso. Y sientes el dolor por eso, pero ya no pasó nada más. Pero el arrepentimiento, dice Thomas Watson en su libro,
la doctrina del arrepentimiento del siglo XVII, dice: el arrepentimiento es una gracia del Espíritu Santo por el cual un pecador se humilla internamente y se reforma visiblemente. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue? Otra vez. El arrepentimiento es una gracia del Espíritu Santo. ¿Qué es? Una gracia del Espíritu Santo. ¿Qué es una gracia? Una gracia significa un regalo, ¿correcto? Es decir, que no es algo como que nosotros podamos adquirir. Yo quisiera decir, quiero una dosis de arrepentimiento. No es tan fácil. Es una gracia, es un regalo del Espíritu Santo, y ya vamos a ver por qué. Por el cual un pecador se humilla internamente. Ojo, no es una humillación externa. A veces aquí podemos estar como, ay, me arrepiento, me humillo, y lloramos y pataleamos y bueno, y nos quebrantamos, y todo eso está bien, mis hermanos, pero el arrepentimiento, la humillación es interna. Hay un reconocimiento de: Dios, te he fallado y me humillo internamente. Casi que no, a veces no se puede percibir, ¿no? De pronto la gente no sabe, ¿no? La humillación que cada persona está teniendo en su corazón frente a Dios. Y dice: y se reforma visiblemente. Hay unos frutos que son los frutos del arrepentimiento. La humillación es interna, pero la reformación es visible. Y eso es lo que nosotros podemos ver. En el libro que estamos leyendo de Sproul, leíamos justamente ahorita el miércoles, ¿no? Que cuando conocemos a Dios, que cuando venimos a Dios, cuando venimos y decimos: Señor, yo he fallado, yo he pecado, Señor, yo me he alejado de tu propósito, estoy desesperado, estoy desenfocado, estoy perdido, estoy que no me hallo. Cuando venimos a Él, usualmente no ocurre el perfeccionamiento, ¿no? Pero sí ocurre el proceso de cambio, y por eso es visible. Cuando conocemos al Señor, algo tiene que suceder, ¿no? La gente lo nota, ¿no? La gente le dice a uno: bueno, ya usted, ¿qué le hicieron? ¿Qué le hicieron, no? Entonces salen expresiones como: le lavaron el cerebro, y uno dice: sí, gracias a Dios me lo lavaron, porque lo tenía sucio, cochino, manchado. Y eso es lo que hace el Señor, porque Él comienza a transformarnos. Ahora, la transformación es paulatina y el crecimiento es poquito a poquito, ahí vamos avanzando. Y buscando un poco sobre el arrepentimiento, dice que el arrepentimiento, claro, la palabra arrepentimiento es en español, entonces pues originalmente en el hebreo y en el griego pues no se encuentra la palabra arrepentimiento, pero sí hay palabras que simbolizan lo mismo. Y dicen que lo encontramos aproximadamente 100 veces en el Antiguo Testamento con la palabra hebrea shuv, S-H-U-V, shuv, que significa, literalmente la palabra significa volver o convertirse. Y eso significa arrepentimiento. Y aparece 100 veces aproximadamente en contextos religiosos. Yo vuelvo, me convierto. Por eso las personas dicen: yo, hubo una época que salió un eslogan en los carros que decía: me convertí. Y abajo decía chiquitico: a gas natural, para el carro, ¿no? Y yo decía: ay, qué chistoso. Pero claro, la gente quería llamar la atención sobre algo que es cierto, ¿no? Me convertí. Y por eso cuando nosotros decimos nos convertimos, es que estábamos en un estado y después pasamos a otro estado, ¿no? Ojo, no es que cambiamos, es que nos convertimos, es que volvimos, es que decidimos cambiar de estado. Y en el Nuevo Testamento dice que aparecen alrededor de 55 menciones con una palabra griega, que de pronto esta sí la he escuchado, de pronto la de shuv no, pero esta sí la he escuchado, la palabra griega metanoia. Y metanoia significa literalmente cambio de mente, cambio de rumbo. Y cuando nosotros
vemos eso, dice, tenemos todo el sentido. Es que arrepentimiento es, y yo creo que lo he explicado en algún momento, incluso haciendo la gráfica aquí, metanoia es que yo voy hacia un lado y de repente esa dirección y entonces yo doy 180 grados y ya no voy hacia allá, que hacia allá iba muy perdido, muy mal y seguramente iba a terminar en desastre, y doy 180 grados y voy ahora hacia el lado opuesto. Y eso, mis amados, es en el Antiguo y en el Nuevo Testamento las palabras que se utilizan para arrepentimiento. Ahora bien, vuelvo otra vez al libro de Watson, de Thomas Watson. Él dice, no las vamos a ver todas, por supuesto, porque además quiero llevarlos a la palabra, ya lo que el Señor me regaló. Si esto es de Thomas Watson, el Señor se lo regaló a él, hoy siglos después lo estamos viendo, recordando, qué rico, pero la palabra es la que es vigente y qué rico cuando podemos compartir lo que el Señor además nos revela. Pero esto, Dios no me lo reveló a mí, se lo reveló a él, entonces doy todo el crédito. Dice que el arrepentimiento es una medicina espiritual, entonces ya llevamos gracia de Dios, llevamos medicina espiritual, y dice compuesta de 6 ingredientes especiales. Y yo voy a mencionar todos los ingredientes, lo voy a hacer despacito para que puedan anotarlos, no vamos a ir a todos ellos, correcto. En el libro, de hecho, él los explica todos magistralmente, pero los voy a apenas mencionar y vamos a tratar de inferir qué puede significar eso. Dice, estos 6 ingredientes son, primero, percepción del pecado. Percepción del pecado, ¿qué significa? ¿Cuáles son los compuestos de los ingredientes de esta medicina que se llama arrepentimiento? Primero, percepción del pecado. Pues, ¿qué es? Percibirlo, es darme cuenta de mi pecado. Mis amados, ustedes se sorprenderían cuánto nosotros somos inconscientes de nuestro pecado. Es más, capaz de que si yo le pregunto hoy, ¿usted hoy pecó? Capaz de que usted me dice, no, hoy como que por lo menos de aquí, desde las 6 de la mañana hasta las 11 no he pecado. Y si le preguntáramos a Dios, Dios, hicimos algo que te lastimó, hicimos algo que seguramente la lista de las 6 a las 11 de la mañana, mi hermano, ya estaría bastante llenita. Somos muy incapaces de ver nuestro pecado. Somos muy buenos para ver el pecado del otro. Para eso somos, miren, uno puede citarle la lista del pecado del hijo, de la hija, del esposo, de la esposa, del vecino, del jefe, buenísimos. Somos para juzgar el pecado del otro, para ver la falla del otro, pero cuando se trata de ver la nuestra, es como una incomodidad, no nos gusta, eso es natural, es un mecanismo de protección. Pero la primera parte para reconocer nuestro pecado o para arrepentirnos es la percepción, es decir, mirar al pecado, decir yo hice esto y nombrarlo con nombre propio. Ahorita en estas épocas de programación neurolingüística, de que lo que tú hablas dices, ¿sí? Entonces le dicen a uno, póngale un nombre a su sentimiento, ¿verdad? ¿Cómo se siente? Me siento triste. Me siento feliz, me siento enojado, me siento frustrado, me siento deprimido. Y entonces le dicen a uno, hágalo porque eso le ayuda a regular, ¿no? A gestionar esas emociones. Pues mis hermanos, yo los invito a que también le pongamos nombre a nuestro pecado. Mi pecado es ¿qué? Y es que hay cosas que a veces magnificamos mucho, ¿no? Entonces pensamos que el pecado es como una palabra tan fuerte. Pero la palabra nos trae esto, una verdad muy grande, que es pecado, es a saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y cuando uno piensa eso, uno dice, uy, bueno, ya ahí la lista se va incrementando, saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y debería haber listas de pecados. Nosotros hicimos en una ocasión un taller de sanidad espiritual. Y el taller, lo bonito es que le pone nombre a las cosas, ¿no? Entonces uno puede decir, uy, sí, entonces la idea era que íbamos leyendo la lista, nadie iba a decir, sí, así hermano, nadie va a hacer eso, ¿no? Nadie va a decir, ese es mi pecado, por supuesto, es
El pecado causa mucha vergüenza, ya lo vamos a ver. Pero por lo menos la lista le ayuda a uno a decir, uno como que pegaba un brinquito interno, uno, uy, sí, uy, sí, uy, uy. Así que la percepción del pecado es la primera parte. Si no percibimos pecado, pues claramente no va a haber arrepentimiento, porque pues ¿de qué me voy a arrepentir si yo creo que todo está bien? Y aquí pueden haber dos extremos, ¿no? Puede haber un extremo de pensar como yo no, eso no es para mí, o el otro extremo es yo soy lo peor de este mundo, ¿no? ¿Quién se apiadará de mí, Señor? Yo no, a mí la misericordia de Dios no me va a alcanzar. Y son dos extremos en los que el enemigo le gusta tenernos. Aquí lo importante es encontrar un balance. Hay pecado en nuestra vida, llamémoslo por nombre propio, percibámoslo, porque eso nos va a ayudar a llegar al Señor. Lo segundo, angustia por el pecado. El otro ingrediente, angustia por el pecado. Cuando tú sientes angustia interna por haber hecho algo que tú sabes que a Dios no le agrada, eso trae mucha angustia en tu corazón. Probablemente si lo vuelves a hacer y lo sigues haciendo, la angustia se va disminuyendo hasta que de pronto y desaparezca la angustia, pero el pecado va a estar ahí. Lo único es que sensibilizaste o sensibilicé mi vida al pecado. Pero el pecado siempre produce angustia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ya venimos a una vida de perdón, volver hacia lo que antes hacíamos que no nos causaba tanta molestia, no sentíamos tanta angustia, ahorita sí. Hay algo en nosotros que se mueve y es una angustia, es un no me hallo por el pecado, por ser descubiertos, por ser, ay, no sé Dios, hay algo que no sé cómo expresar. Pues eso es la angustia por el pecado y es la segunda ingrediente que Thomas Watson describe del arrepentimiento. Después viene la tercera, la confesión de pecado. Y vamos a ver una historia preciosísima ahorita. Pero este personaje decía, mientras callé, mis huesos se secaron. Y hay una disciplina espiritual que debe estar en nuestra vida siempre, que es la confesión diaria de nuestros pecados. Hermano, uno debería llegar a la casa en la noche y hacer una evaluación de su día y decir, ay Señor, vengo delante de ti, te confieso mi pecado. Ya nosotros sabemos que Él es nuestro sacerdote, un sumo sacerdote, que además puede compadecerse, pero confesar el pecado, claro, puede ser también una confesión a alguien. Si tú tienes a alguien de confianza, maduro espiritualmente, que no te va a juzgar, que no te va a señalar, sí, puedes hacerlo, pero si no, delante de Dios, mis hermanos, Él es el sacerdote, el sumo. Y podemos venir delante de Él con una confianza y traer esa angustia que nos está maltratando y venir y confesarlo. Porque mientras callamos, nuestros huesos se secan en nuestro pecado. El cuarto, vergüenza por el pecado. Vergüenza por el pecado. Porque ya cuando pecamos ya no podemos ser igual de folclóricos como antes, ¿no? Ya uno siente vergüenza. Vergüenza uno a veces no sabe delante de quién. Si es un pecado oculto, pues si nadie lo sabe, pues vergüenza como delante de quién, pues vergüenza delante de Dios. Se siente una vergüenza interna, una culpa interna, algo que dice, ay Dios, ¿qué hicieron Adán y Eva cuando pecaron? Lo primero que hicieron fue rapidito a esconderse detrás de los matorrales. Vergüenza, vergüenza, porque el pecado lastima, por supuesto, el diseño que Dios tiene para nosotros, y eso nos da vergüenza, nos tapamos, ¿no? Que uno dice, qué penita, qué penita. Y eso pasa en los niños también, ¿no? Un niño cuando hace algo, ay, por allá se oculta, que como que, ay, qué pena, qué vergüenza. El quinto, este me gusta, odio por el pecado. El quinto ingrediente para el arrepentimiento, odio por el pecado. Ya este pecado me lastimó, Señor, este pecado te lastimó a ti, este pecado está lastimando a otros, ya me da vergüenza, siento angustia, vengo delante de ti y ya lo que viene es un odio por el pecado. Ya sientes que ya no contra la persona, correcto, acá estamos hablando del pecado, no contra la persona, sino contra el pecado, contra lo que eso generó. Sientes
desprecio, odio, no quieres más eso. Y finalmente cuando ese odio viene el sexto ingrediente, que es el abandono del pecado. El abandono del pecado. Solo cuando tú sientes odio hacia algo que está lastimando profundamente tu relación, mi relación con Dios, es que ese odio mismo hace que lo abandone y lo deje. Y ahí ocurre el arrepentimiento. Y ya después no vuelvo a eso. Entonces, arrepentimiento es diferente a remordimiento. Yo diría que el remordimiento probablemente está en las primeras dos de estos ingredientes. O sea, el remordimiento es necesario, remorderse, ¿no? Cuando dicen algo que me remuerde, pero el remordimiento, si no cumple todos estos ingredientes, incluyendo el abandono de lo que me está lastimando, pues simplemente se queda ahí y es muy fácil pasar de remordimiento al pecado nuevamente, muy fácil. El arrepentimiento es diferente, el arrepentimiento implica un abandono de eso y una metanoia. Yo iba para allá y ahora voy para el otro lado. Ahora sí, por favor, acompáñame a la Biblia, vamos a ver dos personajes. La Biblia está llena de arrepentimientos, mis hermanos. O sea que esto es para ti, esto es para mí. Créeme, nosotros no somos mejores de los personajes que vamos a ver, en lo absoluto. Es más, estos personajes amaron a Dios con pasión loca, con pasión desenfrenada, como diría por ahí una canción. Amaban a Dios de una manera impresionante. No eran impíos, no eran paganos, no eran personas que no quisieran saber de Dios, no eran ateos, correcto. Eran hombres de Dios. Y uno de esos es el más repetido. De hecho, yo creo que la vida de este hombre quedó en sus victorias y también en sus derrotas para ser una muestra viva del poder de Dios en la vida de un hombre. Vamos a 2 de Samuel 12, 12 del 13 al 31. 2 de Samuel 12. Y pues obviamente ya esta es la historia de David, muy conocido, ¿no? De David, miren, pocos personajes en la Biblia el Señor revela su vida de una manera tan, es casi como un escarnio público. Yo a veces me pongo a leer el libro de Daniel y yo digo, Daniel claramente debió haber tenido muchos errores, debió haber cometido muchas cosas, pero Dios fue muy lindo en su soberanía de proteger. Daniel uno casi no encuentra, ¿no? Pero David, Dios santo, o sea, es como la vida de David y se abre el libro y muestra todo, hasta cuando no andaba en los balcones. Pero eso nos habla mucho del corazón de David, un corazón que tenía una percepción clara de su vida, que podía entender que cuando tenía victorias le pertenecían a Dios y que cuando tenía derrotas eran consecuencia de su propio pecado. Y eso es lo que el Señor miró con David, o en David, con tanto amor. David es un personaje bíblico, fue un rey. La descendencia de David fue la que marcó el camino hacia Jesús. Pero cuando nosotros vemos cómo fue la vida de él, pues gracias a Dios no fue una vida perfecta, sino acá todos estaríamos, no, pues es que David, ¿no? Así como a veces decimos de Jesús, no, pues es que Jesús, como él fue Dios también, pues a él, ¿no? Bueno, la Biblia nos pone personajes que nos muestran sus derrotas tal cual como eran, así, a carne viva, el corazón de David así expuesto, para que generaciones después nosotros podamos ver a él y ver su actitud y ver por qué Dios le amó tanto, le amó tanto. Y David, aquí solamente para darles un contexto, capítulo 11, tranquilo, después lo puede leer en casa, pero David comete un pecado gravísimo delante de Dios. David se desenfoca y comienza una caída. Es que el pecado, mis hermanos, es como una bola de nieve, o sea, comienza una cosita así y ya después uno no se da cuenta, ya después está esto gigante y pareciera imparable. Por eso percibir las cosas a tiempo es tan importante, percepción del pecado. Pero
nuestra vida humana a veces nos impide percibirlo fácilmente en sus inicios, así que desafortunadamente son las consecuencias o algo muy especial que pasó aquí lo que nos hace despertar. Pero David mandó a llamar, David violó a una mujer. Esto fue violación, hermano. Vamos a llamar las cosas como son. Dice que Betsabé, él la vio desde su terrado y la mandó a llamar. Y dice que sus ejércitos, sus hombres la trajeron a David. Y David abusó de ella. Eso fue un abuso. Por ser una mujer casada, y él será además un hombre casado también, aunque tenía varias mujeres, también fue adulterio. O sea, adulteró, la violó, ¿sí? Y después esa bolita de nieve que ya estaba más o menos así, ¿no? Sigue incrementándose, porque cuando Betsabé le dice a David que estaba embarazada, él lo que hace es un plan maestro para asesinar a Urías, el esposo de Betsabé. Y aquí ya el pecado, mi hermano, estaba así. Pero David era el rey. Así que en ese momento él seguía su vida, no nos dice cuánto tiempo pasó, cuánto tiempo, no nos dice, dice, mire mi hermano, aquí entre que él cometió el pecado contra Betsabé y el capítulo que vamos a leer ahorita, hubo un hijo, o sea, 9 meses al menos, el nacimiento de ese hijo, la muerte de ese hijo, que fue producto del pecado. O sea, pongámosle mínimo bajito un año David guardando esto día y noche en su corazón, viviendo con esto de una manera muy real. Yo no sé, David, y eso lo escribe en los salmos, vamos a ver algunos salmos que él escribió durante esa época, pero David sentía que se estaba consumiendo por dentro, no había confesado su pecado, no lo había reconocido, no había tenido esta percepción. Y Jehová en su amor, Dios en su amor tuvo que hacer algo. Y tuvo que enviar a alguien, Natán, un profeta. Alguien para que con mucho amor, hermano, pero con mucha contundencia, pudiera sacar de David ese pecado, pudiera al descubrirlo. Claro, el Señor protege todo esto y lo hace de una manera muy linda, que es a través de una parábola. Y quiero que leamos esa parábola. Dice, Natán amonesta a David. Dice, versículo 1 del capítulo 12 de segunda de Samuel. Jehová envió a Natán a David. Jehová. Porque delante del Señor no hay nada escondido, mi hermano. Aquí podemos esconderle nuestra vida a todos a nuestro alrededor, pero delante del Señor no hay nada escondido. Así que Jehová le dijo a Natán que ni idea, en esa época ellos no es que estuvieran, Natán era profeta, era vidente de David, pero no es que estuviera necesariamente todo el tiempo ahí. Ellos vivían en distintas ciudades muchas veces. Y dice, y viniendo a él, Natán, le dijo, y saca la historia, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hijita, una única corderita, ¿no? El hombre pobre. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas. El hombre rico tenía muchas ovejas y él dijo, no, yo no quiero de esas, ni de sus vacas para guisar para el caminante que había venido con él, sino que tomó la oveja, la única ovejita, ¿no?, de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y hasta aquí David estaba, ¿no? Porque nuevamente, ver el pecado del otro es tan fácil, ¿no? Nos enoja, y él estaba acá haciendo su rol de juez y de rey, ¿no? Los reyes eran jueces también, o sea, ellos podían determinar cosas. Esto era una historia que David pensó que era la historia de la vida real.
Y él estaba emitiendo un juicio. Dice que se encendió su ira en gran manera y hizo una condena. Y Natán en el versículo 7 dice: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios rey de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si fuera esto poco, te habría añadido mucho más. Aquí ya hay una consecuencia. Aquí ya hay una primera consecuencia, y es que había mucho más por añadir. Había mucho más por venir. Pero esto hizo que el corazón de Dios ya hubiera dicho, te habría. O sea, cuando uno dice, yo habría hecho eso, no lo voy a hacer, pero lo hubiera hecho. Versículo 9, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, de los enemigos. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Ay, me regalas algo. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mar sobre tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo. Gracias. El cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Percepción del pecado. Tuvo Dios que utilizar a alguien externo para que David, seguramente lo que él ya sabía, porque usualmente así es, mis hermanos, cuando nosotros hacemos algo mal, nosotros lo sabemos. Ahora, que queramos adornarlo, gracias María ahí por sacar esta mañana en el devocional, que queramos adornarlo es diferente. Que queramos justificarnos es diferente, pero nosotros lo sabemos. Ahora, Dios tuvo que utilizar a alguien. Dios tuvo que enviar a alguien para decirle tal cual lo que él ya sabía que había hecho. Percepción del pecado. Y yo me imagino que mientras David le cambiaban esta versión, ¿cómo así? No estábamos hablando de la corderita del pobre y del caminante y de repente, Señor, este soy yo. ¿Cómo así? ¡Qué angustia! ¡Qué angustia! ¿Y usted cree que esto no causa angustia? Todos esos decretos que Jehová había dicho, porque mi hermano, el pecado y el arrepentimiento pues tienen que ir de la mano, ¿no? Pero hay unas cosas que son las consecuencias, eso es otro tema, esa es otra prédica. Pero todas estas consecuencias fueron reales, sí, fueron reales. Dice, tu prójimo tomará tus mujeres. Su hijo propio, Absalón, se acostó con todas las mujeres de David a pleno sol del día en la azotea. Un acto desagradable delante de Dios, delante del pueblo y por supuesto delante de David. Los hijos de David se mataron entre ellos. Se mataron entre ellos. La Biblia describe por lo menos 4 muertos de los hijos de David entre ellos. 3 entre ellos y Absalón, que murió por causa del enemigo. ¿Y qué había dicho él aquí? Que el hombre que tal hizo, hablando de la corderita, pague 4 veces. Una vez escuchaba una prédica en torno a esto y me parecía muy bonito, sí, qué interesante. Probablemente ahí están los 4. Dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Yo creo que solamente esa oración ya tenía una contundencia impresionante. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás.
El juicio de David contra la historia que le estaba contando Natán, lo primero que dijo es: merece morir. Merece restituir, pero merece morir. Y la manera redentora en que Dios habla a David después de que él reconoce su pecado, le dijo: sí, pero también Jehová ha redimido, remitido, quitado, perdonado tu pecado. No morirás. Y ahí vemos, después de eso, mis amados, después de esto, la vida de David no fue la misma. La vida de David no volvió a ser la misma. Lea Segunda de Samuel para que usted vea todo lo que pasó. Una hija violada por su propio hermano, rencillas entre sus propios hijos, se mataron entre ellos. Un hijo que quería ganar su reino y lo hizo seduciendo el corazón del pueblo para ganar el favor y que se fueran en contra del rey, o sea, su hijo se convirtió en su primer rival. Mi hermano, acostumbrémonos a percibir el pecado más cercano, más pronto de lo que lo hacemos. Esto es una bola de nieve, esto crece muy rápido, mis hermanos. El arrepentimiento es la base de la fe, es una de la fe, porque cuando nosotros, y siempre saco a colación la cita que le gusta a mi papi, cuentas cortas con el Señor. Cuando percibimos esas pequeñas cosas que nos lastiman, que lastiman a otros, que vienen desde nuestro orgullo, desde nuestra vanidad, que vienen desde nuestro temor, que vienen desde las cosas que a Dios no les gusta, cuando las capturamos tempranito, vamos a evitar una tragedia. Esto, mi hermano, esto fue una tragedia. La historia de David nunca volvió a ser igual. Ahora, fue un hombre redimido, fue un hombre que clamó al Señor, el Señor le perdonó, lo levantó, lo restauró, pero le costó sangre, sudor y lágrimas. Y si él hubiera percibido el pecado, ¿qué era percibir el pecado? Es que si está caminando por la azotea y ve una mujer, primero se aparta, ¿no? Pero bueno, supongamos que por ser el rey puede disponer. Supongamos que la manda llama a preguntar, primero pregunta, ¿quién es ella? Y le dicen, es la mujer de Urías, era uno de sus principales del gobierno, era una mujer casada, no era una mujer sobre la cual pudiera tener autoridad. Si fuera soltera, de pronto sí, pero era casada. Y ese era el momento, él tuvo varias etapas, mis hermanos, para parar. El pecado nunca llega de sopetón. Eso es falso. El pecado nunca se muestra como, ¡pum!, aquí estoy, tu pecado. Todo comienza con unas simplezas, con unas cositas y se va creciendo. Y ya cuando tú lo ves, tú dices, ya no sé qué hacer con esto. Ahora sí, ya no sé. Por eso percibir el pecado, verlo y decir, sí, Señor, esto no está bien. No está bien, y desde ahí poderlo parar, desde ahí comenzar a sentir angustia, confesarlo, sentir vergüenza, sentir odio y abandonarlo. Desde ahí, desde que está comenzando, es una clave para el arrepentimiento. Vamos a leer el Salmo 51 al final, pero es un salmo de arrepentimiento de David. Pero vamos a pasar antes a otra historia para que usted vea otro hombre de Dios, un hombre que amó a Jesús, porque entonces de pronto dirán, bueno, pues como Antiguo Testamento, ¿qué pasa con la gracia? Mateo 26, 69 al 74, no vamos a leer todos los versículos, pero quería traer esta cita en particular de Mateo, porque es que me gusta mucho cómo la Biblia lo expresa en secuencia. Ya les muestro por qué. Mateo 26, 69
al 74. Y pues aquí tenemos a un Pedrito. Pedrito, a mí me cae muy bien Pedrito, porque me parece un personaje de la Biblia con el que yo me identifico muchas veces. Ya después le cuento por qué. Bueno, se lo voy a contar de una vez. Hay un libro que se llama Los temperamentos controlados por el Espíritu, acá los que estuvieron en ese libro con nosotros, y Pedro tiene un temperamento sanguíneo y yo soy sanguínea, entonces hay muchas cosas que en Pedro yo veo y yo digo, ay Dios mío, yo no digo, ay Pedrito, sino, ay Paulita, ve, ahí está pintada ella toda linda, ¿no? Y Pedro, estando en la cena, se vuelve él era el vocero, ¿no? Habladorcito, él hablaba por él y por los demás. Y unos versículos después, unas horas antes, Pedro le había dicho a Jesús, pero me vas a negar, no una, no dos, sino tres veces me vas a negar. Antes de que el gallo cante, eso va a suceder. Y él dice, no Señor, jamás, ¿no? Así como nosotros, no, jamás. Señor, no, yo te amo tanto que ¿cómo te fallaría? ¿Cómo pecaría? Señor, si yo vengo a la iglesia, ¿cómo? Si yo sabes que desde chiquitica, ¿cómo? Si es que Señor, tú me sacaste de ese mundo, ¿cómo? ¿No? Y así fue la expresión de Pedro, no Señor, qué equivocado estás Jesús, ¿no? Y vemos aquí a Pedro 3 doritos después, Mateo 26, versículo 69, dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Se va, se sale de la puerta y le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Quién sabe qué sería ni cómo representaría jurar con juramento, pero bueno, ya estaba violando una de las leyes, no jurarás su nombre en vano, ¿no? Él era judío. Bueno, con juramento, quién sabe cómo eso fue, pero eso fue contundente. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. ¿Por qué traigo a colación la vida de Pedro? Porque yo creo que muchos hemos estado en esa posición, no podemos darle látigo al pobre Pedro cuando nosotros muchas veces hemos estado negando al Señor, de muchas maneras, no de pronto diciendo, no, yo no conozco a Jesús, pero de otras maneras, negamos a Jesús de muchas maneras, con nuestras actitudes negamos a Jesús, con nuestro pecado negamos a Jesús, así que continuamente vivimos negándolo, no una, ni dos, ni tres, como Pedro, probablemente muchas más. Y hubo algo que a mí me pareció muy curioso y mientras lo leía, el Señor me revelaba, en contraste también con David, cómo Dios utiliza, si ven, cosas externas para disparar en nosotros el arrepentimiento. Dice que el gallo cantó y dice, entonces Pedro, cuando el gallo cantó, no fue negándolo la primera vez que se acordó que Jesús le había dicho, no dice, uy Señor, la primera, vamos ahora por las otras dos. Él no dijo eso, correcto. Él pasó las 3 veces y dice, y cuando el gallo cantó, fue la última instrucción que Jesús dio para que se cumpliera. Dice que entonces se acordó, solo entonces se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Percepción del pecado, angustia por el pecado, confesión, vergüenza, odio y abandono. Y la vida de Pedro fue restaurada, no lo vamos a ver, como no vamos a ver la restauración de David. La vida de estos 2 hombres fue restaurada, mi hermano, ¿sabe? Pero tuvieron que pasar muchas cosas entre eso y la restauración para ellos ser sanos, para arrepentirse,
para hacer metanoia en sus vidas y cambiar de dirección, cambiar de mente y volver a ser restaurados con el Señor. Ahora tú puedes decir, bueno, ¿y qué pasa si yo no me arrepiento? Entonces vamos a ver capítulo 27, versículo 3. Dice, entonces Judas, el que le había entregado a Jesús, viendo que era condenado, devolvió arrepentido, yo diría probablemente remordido, ¿no? Arrepentido las 30 piezas de plata. Él dijo, ya con esto ya yo soluciono, mentiras, yo no quería venderlo, tome su plata. Él pensó que era un tema de dinero, ¿no? Entonces devolvió arrepentido eso y pensó que con eso podía ya solventar el agravio. Pero el versículo 4 dice, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. ¿Sabe? El pecado es atrevido. El pecado es muy atrevido, mi hermano. Y lo que Satanás utiliza para ese pecado también lo es. El pecado y las personas que hagan parte de ese pecado te van a decir exactamente eso. Pues allá tú. Te convidaron, te incitaron, el pecado te invitó, te adornó una mesa para que se viera bien y después te abandona, porque eso es lo que hace el pecado. Allá tú, allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Eso es lo que pasa con el remordimiento. Causa tanto dolor, tanta angustia, o sea, llega probablemente hasta el quinto ingrediente, causa la percepción, dice, yo he pecado. ¿Lo percibió? Sintió angustia, tuvo que dejar eso ahí, lo confesó, sintió vergüenza y probablemente odió y se odió a sí mismo por haber hecho lo que hizo, pero no llegó al último, abandono. No decidió arrepentirse y buscar la mano soberana de Dios y terminó quitando su vida. Qué tristeza, mi hermano, qué tristeza. El arrepentimiento trae vida, mi hermano. El arrepentimiento trae vida, trae dolor, porque es que percibir nuestro pecado duele. Duele. La vergüenza duele. La culpa duele. Pero si eso no dirige nuestra mirada al Señor y decir, he pecado contra ti, haz algo conmigo, Señor, me arrepiento y tomo una dirección opuesta, mi hermano, ese dolor te va a consumir hasta la muerte. Por eso el arrepentimiento y la fe, el arrepentimiento y la fe son dos alas que nos permiten acercarnos a Él y llegar al cielo. Y voy a terminar con esto, Salmo 51, Pablito, si quieres vamos pasando. Y el Salmo 51 es un salmo que para los que tenemos la Reina Valera, pero probablemente también en otras versiones, se titula Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Dice, al músico principal, Salmo de David. Cuando después que se llega a Betsabé, vino a él el Natán. Vino a él Natán, el profeta. Este salmo nace después de ese encuentro de arrepentimiento. David vivió casi por un año, no sabemos cuánto, pero mínimo un año, con un corazón amargado, no arrepentido, remordido probablemente, adolorido, frustrado, avergonzado. Pero gloria a Dios por esos Natán en nuestra vida. Gloria a Dios por esos gallos en nuestra vida que nos recuerdan
Si hoy para ti es ese gallo, es ese Natán, gloria a Dios. Gloria a Dios. Si esta prédica hoy es algo que despierta en ti, dice: Señor, yo ya no quiero más esto. Gloria a Dios. Pero si no, yo oro para que haya Natanes, gallos en tu vida y en mi vida, que nos permitan ver delante de nosotros y percibir nuestro pecado y sentir angustia. Y no te afanes, Dios va a estar ahí en control. Si el proceso es el arrepentimiento, Él va a estar ahí y te va a permitir sentir angustia, y entonces esa angustia te va a llevar a confesarlo, y en esa confesión de pronto vas a decir: Señor, me siento muy avergonzado, qué pena, Señor, qué pena. Pero en esa vergüenza, ¿sabes?, vas a sentir un odio por el pecado. Vas a decir: Dios, esto me robó algo. Y ese odio te va a ayudar a abandonar el pecado, el que sea, mi hermano, el que sea. Vimos un pecado que uno podría llamar mayor, ¿no? Matar, adulterar, violar. Y por eso traigo la vida de Pedro, porque Pedro, minutos después, y lo que hizo Pedro fue simplemente sentir temor. ¿Sabes? El temor también es un pecado. El temor a confesar quién es Dios en nuestra vida es un pecado también, porque Dios ha hecho muchas cosas para favorecernos, y gritarlo a los 5 vientos debería ser nuestro deseo, y no hacerlo es pecado, porque lo negamos. Y después de esto, después de ese encuentro con Natán, porque lo único que dice David, o por lo menos que se relata en Samuel, es a un David diciendo: Señor, he pecado contra Jehová. No dice nada más. Ay, mi hermano. Pero hubo un David que después lo imagino en su cuarto, en su intimidad, escribiendo el Salmo 51, con lágrimas en sus ojos, con un corazón quebrantado y, claro, dolido por lo que había hecho, pero un corazón que le estaba clamando al Señor por arrepentimiento. Dice plegaria. ¿Usted sabe qué es una plegaria? Una plegaria no es una oración: ay, sí, Señor, perdóname. Bueno, tú ya sabes, Señor, cuál es mi debilidad. Bueno, aquí estoy, Señor, restáurame, a ver qué es lo que vas a hacer. Mi hermano, una plegaria, hay un pliego, hay un anhelo, hay un lloro interno pidiendo por purificación. Y yo te pido que tú leas conmigo. Vamos a leer en la Reina Valera. María, y si lo puedes poner aquí, para que todos hablemos lo mismo, ¿no? Es todo lo mismo, pero las versiones cambian. Y quiero que lo leas conmigo, si lo sientes, si no, tranquilo. Pero esta es una oración de arrepentimiento. Y es una oración que te invito a que, si hay algo en tu corazón que te está fastidiando, porque sabes que no está bien delante de Dios, y lo sabes, vengas delante de Dios. Vengo yo delante de Dios, y yo soy la primera aquí en arrepentimiento, con un corazón dolido, pero con un corazón arrepentido. Y vamos a leer esta oración y digamos: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Yo las sé, Señor, y mi pecado está siempre
delante de mí lo percibo. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y será más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, a Renacer, a Colombia, a mi casa. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Cierra allí tus ojos. ¿Sabes? El pecado nos quita el gozo. Por eso cuando David clamaba en este cántico, dice: devuélveme el gozo de tu salvación. Mis hermanos, el caminar cristiano es un caminar de levantarnos, de caernos, de levantarnos, de caernos. Y un día vamos a caminar lisito en pendiente hacia Él. Pero mientras estemos en esta tierra, mi hermano, el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. De lo que hoy te quieres arrepentir, derrama tu corazón delante del Señor, porque eso es sacrificio para Él. Él mira con amor, con cariño, con ternura, un corazón contrito, un corazón quebrantado. Señor, oro hoy por mis hermanos. Oro hoy por mi vida, porque todos aquí hemos pecado. Dice tu palabra, si alguno dice que no ha pecado, miente. Ya eso es pecado. Y hace a Dios mentiroso. Padre, por eso estamos hoy a ti, delante de ti, con un corazón quebrantado. Haznos percibir el pecado. Si el mismo pecado nos ha llevado a un ensordecimiento, a una falta de percepción, Señor, quítalo. Y Señor, coloca en nosotros una nueva carne, un nuevo corazón que sienta el dolor de fallarte, que nos duela el fallarte, que nos duela, Señor, porque dice tu palabra que ese dolor es el que lleva al arrepentimiento. No queremos ser Judas, que nos duela por el simplemente hecho de la circunstancia,
sino que nos duela porque entendemos que te fallamos a ti. Señor, te bendecimos y te adoramos. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí, y recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí. Recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Sabes, mi hermano, el abandono del pecado, que es el último ingrediente que cierra esta medicina, esta gracia de Dios que se llama arrepentimiento, no solo significa que no vamos a volver a eso. Obviamente abandonarlo significa que no volveremos a eso, pero significa algo más, que lo abandonas también en tu mente. Mientras cantábamos, yo sentía que hay muchas mentes todavía aquí oprimidas por pecados del pasado. Eso se llama culpa. Y la culpa es la estrategia más clara y contundente de Satanás para alejarnos del perdón y de la gracia de Dios. Si tú abandonaste ya un pecado, si hay un pecado que está residiendo, abandónalo, hermano, déjalo a tiempo, déjalo, lo que sea, déjalo a tiempo. Pero si tú ya abandonaste eso y todavía viene eso a martillarte y a lastimarte, porque Satanás utiliza situaciones, personas, recuerdos que nos quieren lastimar. Si ya abandonaste, hermano, abandona también el pensamiento de que no eres digno. Hay una gracia preciosa que trae la redención, que trae el arrepentimiento. Y Padre, yo oro en el nombre de Jesús, Señor, por esa gracia en las mentes aquí, Señor.
Padre, si hay pecados del pasado que ya fueron abandonados, pero que vienen, a veces saltan, Señor, y nos quieren hacer sentir mal otra vez y hacer pasar por el proceso. En el nombre de Jesús, Señor, todo eso, Señor, que va en contra de tu conocimiento, porque tu conocimiento es que tú haces todas las cosas nuevas. Esa es tu palabra, ese es tu conocimiento, ese es tu favor, ese es tu deseo. Señor, por eso todo lo que venga en contra de eso, Señor, en el nombre de Jesús, desaparece. Señor, mentes cautivas por el pasado, en el nombre de Jesús, Señor, son libertadas, Señor, y que solamente la gracia, Señor, y vivir el gozo, como dice el Salmo 51, que el gozo de tu salvación vuelva y que el Espíritu noble nos sustente. Señor, gracias por renovar nuestro espíritu, Señor. Gracias por tu gracia, que cuando confesamos nos abraza, no nos juzga, no, nos abraza. En el nombre de Jesús, Señor, yo declaro que esta palabra, Señor, arrepentimiento, vendrá a nuestras vidas como un recordatorio diario, Señor, y necesario y continuo, porque te fallamos de muchas maneras, Señor. Pero hoy queremos salir en la libertad que da tu gracia, no en el dolor que trae el pecado, sino en la libertad que experimentamos con tu perdón y con tu gracia. Lo hiciste con David, lo hiciste con Pedro, lo hiciste con Abraham, lo hiciste con Jonás, lo hiciste con Pablo. Señor, lo hiciste con Mateo, con Marcos, con Lucas, con Juan. Lo hiciste con la mujer del flujo de sangre, con la hija de Jairo, con Jairo y su familia. Señor, con cada persona en la Biblia lo hiciste y lo haces con nosotros, porque tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos, y tus misericordias son inagotables. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Denle la gloria al Señor. Padre, gracias. Te exaltamos, mi Rey. Te adoramos. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Ya toda la oración fue arrepentimiento. Dios les lleve a sus lugares. Mediten en lo que el Señor hoy nos habló. Vayan y disfruten con sus familias. Dios les bendiga y les guarde. Nos vemos el miércoles.